El problema no fue que celebraran demasiado pronto. El problema fue que me creían muerta en vida. Cuando empujé la puerta del tribunal, ya estaban sentados. Andrew hablaba con voz firme. Melissa asentía, serena, con esa sonrisa de quien ya firmó la victoria. Un abogado joven repasaba documentos, y el juez, un hombre de expresión dura, escuchaba sin pestañear. Mi madre siempre quiso lo mejor para nosotros, decía Andrew, con tono casi conmemorativo. Por eso, durante años, colaboramos en las mejoras de la casa. Ahora que su salud ya no es la misma, solo queremos asegurarnos de que todo quede en orden, que pase a manos seguras. Melissa aplaudió suavemente como si hubieran dicho un brindis en su honor. Yo no aplaudí, ni toqué la puerta, solo entré. Con la cabeza alta y una carpeta negra en los brazos. El aire cambió. Andrew palideció. Melissa se incorporó de golpe. Disculpen la interrupción, su señoría, dije. Soy Margaret Whitmore, y me gustaría ejercer mi derecho de palabra antes de que se firme algo que podría ser irreversible. El juez alzó una ceja. Nadie se movió. Me acerqué al estrado. Coloqué la carpeta frente a él. Estos documentos contradicen directamente lo que mi hijo ha declarado. Extractos bancarios, contratos, poderes notariales, firmas que no son mías, reformas que no pagaron. Yo no vengo a disputar una casa, vengo a recuperar la verdad. Andrew se levantó con torpeza. Mamá, pensé que no ibas a venir, que confiabas en mí. Confié, le respondí sin levantar la voz. Pero la confianza no sobrevive cuando uno la usa como cortina. El juez abrió la carpeta. Sus ojos se movieron lentamente sobre los papeles. Su ceño se frunció. Hay inconsistencias graves aquí, dijo al fin. Necesitamos suspender esta sesión hasta revisar esta nueva evidencia. Melissa no dijo una palabra. Solo bajó la cabeza. Andrew apretó los puños. Y yo, por dentro, no temblaba. No era miedo. Era otra cosa. Era volver a ocupar el lugar del que me habían querido borrar. Y si quien planeó tu desaparición no fue un extraño, sino tu propio hijo usando tu firma, tu dinero y tus domingos, si esta historia te hizo mirar distinto a tus silencios, suscríbete a She Stories, Margaret. Aquí las madres no desaparecen. Aquí las madres vuelven a empezar. Todo parecía amor, hasta que entendí por qué nunca me miraban a los ojos los domingos. Ese día encendí la cafetera a las 6, como cada semana, pero el café no olía igual. Tal vez era el filtro, tal vez era yo. Con las manos frías y la cabeza algo más ruidosa de lo normal, puse la mesa para 5. Mantel blanco con bordados verdes, vajilla de porcelana, cubiertos de plata. Todo estaba donde siempre. Todo, excepto mi calma. Desde la ventana, vi el SUV negro estacionarse a las 12:59 exactas. Andrew bajó con esa sonrisa que cualquiera llamaría perfecta. Melissa los seguía con 2 bolsas de regalo, y los niños corrían hacia la puerta gritando «¡Abuela!». Yo respondí con una sonrisa automática, pero mis mejillas tardaron más de lo habitual en subir. Durante el almuerzo, los niños dijeron que el pollo era el mejor del mundo. Melissa elogió la cocción, el aderezo, la vajilla. Todo sonaba familiar, pero algo en su mirada me distrajo. Era una alegría extraña, más parecida a un suspiro de alivio que a una celebración. ¿Y qué planes tiene mamá con la casa para el futuro?, soltó Melissa de pronto, con la voz más dulce de lo habitual. Andrew alzó la vista un segundo, sorprendido. Luego bajó los ojos hacia su plato. Melissa también se corrigió. Lo digo por si algún día quiere mudarse a un lugar más accesible, menos trabajo. Asentí sin responder. Noté que Melissa evitaba mi mirada y que Andrew, por primera vez en años, no me preguntó por el jardín. Después del postre, ella recogió los platos con manos ligeramente temblorosas. Yo fingí no verlo. Fingí no notar que Andrew consultaba el reloj 3 veces en 5 minutos. Como siempre, se fueron a las 4 en punto.
Ni un minuto más, ni uno menos. Y sin embargo, esa tarde, mientras lavaba los platos, algo me pesaba en los hombros. No era la loza, era otra cosa, un presentimiento. Volví a la sala, me senté con mi taza de té y por primera vez en mucho tiempo me sentí una extraña en mi propia casa. Después de que se fueron, no me senté. Caminé por la casa con la taza de té en la mano, como si buscara algo fuera de lugar. Y tal vez lo hacía. El silencio era demasiado perfecto, demasiado limpio. Me asomé a la terraza. Las hojas secas giraban en remolinos por el patio. Todo parecía estar en su sitio, pero ya no confiaba en las apariencias. Volví adentro. Abrí el armario donde siempre guardo los documentos importantes. La carpeta azul no estaba. Me detuve. Respiré hondo. Revisé otra vez. Nada. En la tercera búsqueda la encontré en otro cajón, uno que no abría desde hacía meses, uno que ni siquiera recordaba haber tocado desde el verano. La carpeta estaba ahí, intacta por fuera, pero cuando la abrí, el orden de los papeles había cambiado, y lo supe de inmediato. Yo no los había dejado así. Me senté frente al escritorio. Las manos me temblaban apenas, no de miedo, de reconocimiento. Estaba cruzando una línea invisible, la de la sospecha convertida en certeza. Pasé los papeles uno por uno, extractos bancarios, recibos de reformas, contratos con empresas que recordaba vagamente. Todo estaba donde debía estar. Y algo más. Había una copia del poder notarial que firmé el otoño pasado, el mismo que Andrew me había explicado con voz suave, como quien cuida a una anciana frágil. Solo por si algún día te enfermas, mamá. En su momento no lo leí completo. Me lo dio ya marcado. Firmé sin preguntar. Lo leí esa noche, cada línea, cada párrafo, y cuanto más leía, más claro me quedaba que ese papel no me protegía. Me desarmaba. Había cláusulas que no recordaba haber discutido, autorizaciones para actuar en mi nombre en cualquier situación que el apoderado considere pertinente, demasiado amplias, demasiado convenientes. Cerré la carpeta, apagué la lámpara del escritorio, pero no pude apagar la sensación de que algo, alguien, había entrado en mi vida por una rendija que yo misma había dejado abierta. Esa noche no encendí la televisión, no tejí, no revisé mis plantas, solo me senté con la carpeta sobre las piernas y una taza de té que se enfrió sin ser bebida. Por primera vez me sentí una mujer a la que estaban preparando para desaparecer. Y lo peor era que lo hacían con sonrisas de domingo. No se suponía que estuviera en casa esa tarde. El médico canceló mi cita a último momento, así que decidí volver antes de lo previsto. Pensé en pasar por la tienda de flores, pero algo me empujó directo a casa. Tal vez fue intuición, tal vez fue suerte. Apenas entré, escuché voces en la cocina. Me detuve al pie de las escaleras. Reconocí de inmediato el tono de Andrew, bajo, decidido, sin pausa. No estaba solo. La voz de Melissa sonaba más baja, como si dudara de cada palabra que decía. «No sé si esto está bien, Andrew», decía ella. «Tu madre va a darse cuenta tarde o temprano». «No, no va a darse cuenta de nada», respondió él, con esa seguridad que usaba cuando quería salirse con la suya. «Ya revisé sus cuentas, no entiende esos números, y si los entendiera no sabría por dónde empezar». La piel se me erizó. ¿De qué hablaban? Avancé unos pasos, sin hacer ruido. Me detuve justo antes del marco de la puerta. No podía verlos, pero podía escucharlos con claridad. «¿Y si habla con un contador o si va al banco?», preguntó Melissa casi en un susurro. Andrew resopló. «No lo hará. Confía en mí. Siempre lo ha hecho. Además, tengo su poder notarial. Legalmente, todo lo que hago está cubierto». Sentí que algo dentro de mí se rompía en silencio. El poder notarial. Ese papel que firmé sin pensarlo demasiado. Él lo había convertido en un arma. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. Cuando ella ya no esté, como si ya no estuviera. Como si yo fuera un trámite pendiente,
una carga con fecha de caducidad. No fue solo la traición lo que dolió, fue el tono, la frialdad, el darme cuenta de que en su cabeza ya me habían archivado como recuerdo. Y sin querer surgió una pregunta que no sabía que llevaba dentro. ¿Cuándo dejé de ser su madre y pasé a ser su testamento en vida? No hubo respuesta, solo un calor súbito subiéndome por el cuello. Vergüenza, no por lo que ellos hacían, sino por lo que yo no quise ver, por haber confundido control con cuidado, por haber llamado amor a lo que era estrategia. Me sentí usada, no por vieja, sino por útil. Una firma que sirve, un cuerpo todavía vigente, solo en lo legal. Aún así, no entré a la cocina, no hice ruido, me di media vuelta, crucé el pasillo conteniendo el temblor. Todavía no era momento de ser escuchada. Primero, necesitaba saber hasta dónde habían llegado. Melissa volvió a hablar, pero su voz era otra. No tenía firmeza, solo resignación. Es que me siento mal. Tu mamá siempre nos trata bien, nos recibe con cariño y nosotros... Andrew la interrumpió. Ella tiene más dinero del que necesita. Solo estamos adelantando lo inevitable. Cuando ella ya no esté, todo será nuestro igual. No era solo el dinero. Era la forma en que hablaba de mí, como si ya hubiera desaparecido, como si yo no contara. Volví sobre mis pasos con cuidado, conteniendo el temblor en las manos. Entré al recibidor como si recién llegara. Me quité el abrigo con lentitud y cerré la puerta con más ruido del necesario. «Hola», dije con la voz más normal que pude reunir. No sabía que estaban aquí. Andrew apareció en el pasillo con una sonrisa impecable. «Hola, mamá. Vinimos a revisar unos detalles de la terraza. Queríamos asegurarnos de que todo estuviera bien». Melissa llegó detrás de él, con una bolsa en la mano y una sonrisa que parecía cosida a la fuerza. «Qué bueno que pasaron», respondí sin mirarlos demasiado. «Estaba por salir, pero puedo quedarme un rato». No mencioné lo que había escuchado. No todavía. Pero esa noche, en lugar de ver mi novela favorita, abrí todos mis estados de cuenta de los últimos 6 meses. Extendí los papeles sobre la mesa del comedor. El silencio de la casa era tan denso como la desconfianza que crecía dentro de mí. Me senté con una libreta y un bolígrafo. Esta vez, no iba a dejar nada pasar por alto. Había movimientos que no recordaba haber autorizado, transferencias a empresas que no reconocía, pagos de sumas altas en fechas donde no se había hecho ninguna reforma visible. Todo estaba cuidadosamente documentado, con conceptos genéricos, materiales, mano de obra, asesoría. Pero no tenían cara, ni sentido. Al día siguiente llamé a Rachel. Nos conocimos hace más de 40 años cuando trabajábamos en la misma oficina de seguros. Siempre fue meticulosa con los números, desconfiada por naturaleza y la única persona que nunca me habló con lástima. Vino esa misma tarde. No me preguntó por qué la llamaba, solo trajo una calculadora y sus lentes de lectura. Revisamos juntas cada hoja. Me mostró cómo comparar fechas, cómo buscar patrones. A los 20 minutos encontró algo que me hizo estremecer. «Mira esto», dijo, señalando una línea en la hoja. «Esta transferencia se hizo un martes a las 10:15 de la mañana. ¿Dónde estabas tú a esa hora?» «En la clínica», respondí sin dudar. «Fue el chequeo de rutina. Me acompañó mi nieta». Rachel levantó la vista. «Entonces no fuiste tú quien autorizó esto, y tampoco firmaste este pago. Mira la rúbrica. ¿Ves la curva de la R? No es tu letra». Me sentí desnuda, violada, aunque nada en mí hubiera sido tocado físicamente. Era como si alguien se hubiera puesto mi piel y la usara para hacer cosas sin mí. Rachel cerró los papeles con firmeza. «Margaret, esto no es solo abuso de confianza, es fraude. No lloré, no grité, solo asentí». Ella me tomó la mano. «¿Qué quieres hacer?» Tardé unos segundos en responder. «Quiero saber hasta dónde llega esto». «Entonces hay que ir al banco, pedir copias firmadas, movimientos completos y buscar testigos. ¿Te animas?» Asentí otra vez.
Esa noche dormí con una carpeta junto a mi cama, no por miedo a que alguien entrara a robarla, sino porque, por primera vez, entendí que necesitaba cuidarme a mí misma, como nadie más lo haría. El domingo siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Preparé todo como siempre: el pollo, las papas, la ensalada de zanahoria, pero esta vez cada cuchillo que colocaba sobre la mesa tenía otro filo. No era una comida familiar, era un escenario, y yo no era la abuela amorosa, era la única que sabía el guión real. Cuando Andrew y Melissa llegaron, los recibí con la misma sonrisa de siempre. A los niños les di un abrazo más largo de lo normal. Me preguntaron si podía sacar los juegos del armario del pasillo. Les dije que sí, por supuesto, pero que hoy íbamos a comer primero todos juntos en la terraza. El clima estaba perfecto. El sol filtraba suave entre las hojas y el aire olía a lavanda. Un domingo ideal, si no fuera porque yo estaba por tender una trampa. Durante el almuerzo hablamos de cosas triviales. Melissa comentó que su escuela estaba implementando un nuevo sistema digital. Andrew dijo que uno de sus colegas se había jubilado. Yo asentí, serví más limonada y esperé. Cuando terminamos de comer, serví café. Los niños ya se habían ido a jugar. Entonces, con voz tranquila, les dije: he estado pensando en lo que hablamos la otra vez, sobre la renovación del baño principal, y me parece una excelente idea. De hecho, pensé que quizás sería buen momento para poner la casa también a nombre de Andrew, para evitar problemas legales más adelante. Ambos se quedaron en silencio, pero no era el mismo silencio. El de Andrew era alerta, el de Melissa perplejo. Mamá, no es necesario que hagas eso ahora, dijo Andrew, forzando una sonrisa. Podemos hablarlo más adelante. No, hijo, respondí con la misma calma. Creo que es el momento perfecto. Si vamos a seguir invirtiendo, es bueno dejar todo en orden. Melissa jugaba nerviosamente con su taza. Andrew tragó saliva. Sí, mamá, dijo él al fin. Melissa y yo hemos contribuido mucho también. Hemos puesto nuestro dinero en esta casa porque sabemos lo importante que es para todos. Lo miré. Luego miré a Melissa. Qué bueno que lo mencionas, dije, porque justamente he estado revisando mis estados de cuenta y no recuerdo haber recibido dinero de ustedes para las reformas. ¿Podrían mostrarme los recibos o transferencias? Me gustaría tener todo documentado. El domingo siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Preparé todo como siempre: el pollo, las papas, la ensalada de zanahoria. Pero esta vez, cada cuchillo que colocaba sobre la mesa tenía otro filo. No era una comida familiar, era un escenario. Y yo no era la abuela amorosa, era la única que sabía el guión real. Cuando Andrew y Melissa llegaron, los recibí con la misma sonrisa de siempre. A los niños les di un abrazo más largo de lo normal. Me preguntaron si podía sacar los juegos del armario del pasillo. Les dije que sí, por supuesto, pero que hoy íbamos a comer primero todos juntos en la terraza. El clima estaba perfecto. El sol filtraba suave entre las hojas y el aire olía a lavanda. Un domingo ideal, si no fuera porque yo estaba por tender una trampa. Durante el almuerzo hablamos de cosas triviales. Melissa comentó que su escuela estaba implementando un nuevo sistema digital. Andrew dijo que uno de sus colegas se había jubilado. Yo asentí, serví más limonada y esperé. Cuando terminamos de comer, serví café. Los niños ya se habían ido a jugar. Entonces, con voz tranquila, les dije: he estado pensando en lo que hablamos la otra vez, sobre la renovación del baño principal, y me parece una excelente idea. De hecho, pensé que quizás sería buen momento para poner la casa también a nombre de Andrew, para evitar problemas legales más adelante. Ambos se quedaron en silencio, pero no era el mismo silencio. El de Andrew era alerta, el de Melissa perplejo. Mamá, no es necesario que hagas eso ahora, dijo Andrew, forzando una sonrisa. Podemos hablarlo más adelante.
No, hijo, respondí con la misma calma. Creo que es el momento perfecto. Si vamos a seguir invirtiendo, es bueno dejar todo en orden. Melissa jugaba nerviosamente con su taza. Andrew tragó saliva. Sí, mamá, dijo él al fin. Melissa y yo hemos contribuido mucho también. Hemos puesto nuestro dinero en esta casa porque sabemos lo importante que es para todos. Lo miré. Luego miré a Melissa. Qué bueno que lo mencionas, dije, porque justamente he estado revisando mis estados de cuenta y no recuerdo haber recibido dinero de ustedes para las reformas. ¿Podrían mostrarme los recibos o transferencias? Me gustaría tener todo documentado. La cara de Andrew cambió de inmediato. La línea de su mandíbula se tensó y bajó la mirada hacia su taza vacía. Mamá, ¿por qué estás revisando los estados de cuenta? Preguntó sin disimular la incomodidad. Siempre me has dejado encargarme de esas cosas. ¿Hay algún problema? Noté cómo su tono había cambiado. Ya no era el hijo solícito. Era el hombre al que acababan de tocarle una fibra peligrosa. Melissa intervino con una sonrisa nerviosa. ¿Se siente bien, mamá Margaret? Se la ve un poco estresada. Tal vez debería descansar un poco. No se preocupen, respondí. Estoy perfectamente bien. Solo quiero entender mejor mis finanzas. Después de todo, es mi dinero. Y esta es mi casa. Andrew se levantó bruscamente. Mamá, creo que deberías dejar que yo siga manejando estas cosas. No entiendes los aspectos técnicos. Revisar documentos tan complejos puede confundirte. Exactamente las mismas palabras que había escuchado aquella tarde detrás de la puerta de la cocina. Pero antes de que pudiera decir algo, Melissa hizo algo que no esperaba. Se giró hacia él con una expresión genuinamente desconcertada. ¿Cuándo pusimos nosotros dinero para las reformas? Preguntó. Yo no recuerdo haber hecho ninguna transferencia. El silencio que siguió fue inmediato, casi físico. Andrew la miró como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Intentó recuperar el control. Melissa, ¿sabes que hemos contribuido? Tal vez no directamente a la cuenta de mamá, pero hemos pagado materiales, mano de obra. Pero ella no parecía convencida. No, Andrew, yo manejo nuestras cuentas. Apenas llegamos a fin de mes. ¿De dónde salió ese dinero? Vi cómo algo se quebraba en su mirada. Ya no era solo confusión, era una grieta, un clic interno. Andrew comenzó a hablar más rápido, balbuceaba explicaciones, préstamos, ahorros que ella había olvidado, favores, descuentos, pero cada palabra que decía lo hundía más. Melissa ya no lo escuchaba. Miraba fijamente su taza, como si tratara de recordar algo que de pronto ya no encajaba. Y yo los observaba a ambos, sin decir una palabra, porque a veces el silencio también es una prueba. Celebraban como si ya hubieran ganado. Melissa aplaudía. Andrew sonreía. El abogado asentía, satisfecho. Solo faltaba que el juez firmara, y todo, la casa, los fondos, los recuerdos, pasaría formalmente a sus manos. Pero se olvidaron de algo. Yo no estaba muerta todavía. Llegué al tribunal con 5 minutos de retraso. No por descuido, sino por estrategia. Quería que hablaran antes, que se confiaran, que se mostraran tal como eran cuando creían que no había testigos. Me quedé de pie frente a la puerta entreabierta de la sala. Escuché la voz de Andrew, clara y segura. Mi esposa y yo hemos invertido mucho en esa propiedad. Años de esfuerzo, planificación, mejoras. Es una extensión de nuestro proyecto de vida. Melissa asintió con una expresión medida.
casi falsa modestia. El juez, un hombre mayor de expresión pétrea y gafas gruesas, hojeaba un folder manila en silencio. Entiendo, dijo por fin, pero aún necesito verificar la documentación de propiedad original y los registros bancarios de los últimos 10 años. Hay algunas inconsistencias que debemos aclarar. Vi cómo la mandíbula de Andrew se tensaba. Melissa dejó de sonreír. El aire de pronto pareció más denso. Fue entonces cuando decidí entrar. Empujé la puerta con firmeza. Todos se giraron al mismo tiempo. Andrew se quedó helado, como si viera a un fantasma. Melissa se levantó con un sobresalto, mezcla de sorpresa y miedo. Disculpen la demora, su señoría, dije, con la voz más tranquila que pude reunir. Vengo a entregar unos documentos adicionales que podrían ser relevantes para este caso. Saqué de mi bolso una carpeta negra, gruesa. La coloqué con cuidado sobre el escritorio del juez. Andrew se levantó enseguida. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con una sonrisa forzada, completamente hueca. Pensé que habíamos quedado en que no era necesario que vinieras. Melissa le susurró algo al oído. No logré oír qué, pero vi cómo él se tensaba aún más. El señor Whitmore ha presentado una versión de los hechos, continué, pero yo creo que este tribunal merece ver toda la historia. El juez abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos. Su ceño se fruncía con cada página. Andrew intentó hablar, pero el magistrado levantó una mano sin mirarlo. Estas transferencias no coinciden con los gastos reportados por su hijo, dijo finalmente, y estas firmas no son consistentes con las otras que tenemos archivadas. Melissa se inclinó para leer una hoja. Su rostro perdió el color. Andrew, susurró, ¿pagos a la empresa de tu primo? ¿Reformas en nuestra casa? Andrew no respondió. Tenía la mirada fija en el piso, como si el mármol pudiera ofrecerle una salida. Entonces se abrió la puerta. Una mujer joven, delgada, con una carpeta azul en las manos, entró temblando. Su nombre estaba en la lista de testigos, Estela. El juez asintió. Señorita, puede pasar. Andrew tragó saliva. Estela se sentó. Respiró hondo. Luego habló con la voz entrecortada y firme. Conozco al señor Whitmore desde hace 2 años. Me dijo que era viudo, que no tenía hijos. Me prometió una vida juntos. Me ayudó económicamente. Dijo que había heredado dinero de sus padres. Sacó de su carpeta varios papeles, extractos, capturas de pantalla, mensajes. Pero descubrí que ese dinero venía de la cuenta de su madre. Me lo presentó como un regalo. Yo no sabía la verdad. La sala quedó en silencio. Melissa cerró los ojos con fuerza. Andrew seguía inmóvil. También me hizo firmar unos documentos, supuestamente para alquilar un apartamento, continuó Estela. Resultaron ser papeles de seguro de vida, a su nombre, conmigo como beneficiaria. En ese momento la miré con atención y por un instante no vi a una mujer joven traicionada. Vi a mí misma, décadas atrás, confiando ciegamente en un hombre que prometía amor y ofrecía silencio. Lo que nos unía no era la historia con Andrew, era la herida. El juez habló con voz grave. Señor Whitmore, ¿desea responder a estos señalamientos? Andrew se puso de pie con torpeza. Todo lo que hice fue por proteger a mi madre, dijo. Ella no entendía sus finanzas. Yo solo quise facilitarle la vida. El juez lo interrumpió con firmeza. Facilitarla con cuentas ocultas, reformas pagadas por ella y firmadas por usted, relaciones paralelas y mentiras múltiples.
Nadie más dijo una palabra. El martillo aún no había caído, pero el veredicto ya flotaba en el aire. Yo me quedé quieta. No lloré, no grité, no me expliqué, solo respiré hondo. Y por primera vez, después de años de silencio, no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Mi hijo llevaba esposas, mi nuera llevaba lágrimas. La sala del tribunal estaba casi vacía cuando terminó todo. El juez dictó sentencias sin titubeos: 5 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y uso indebido de patrimonio familiar. No aplaudí, no suspiré, solo tomé mi bolso, saludé al juez con la cabeza y salí por la misma puerta por la que entré. El sol afuera pare. Melissa me alcanzó en las escaleras del juzgado. Tenía los ojos enrojecidos, pero por primera vez no eran de rabia ni de miedo. Eran de realidad. Mamá Margaret, no sé cómo no lo vi, dijo, con la voz hecha cenizas. Todo este tiempo yo pensé que estaba construyendo una familia. No te culpes, le respondí. Yo también pensé lo mismo. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Luego me abrazó. Fue un abrazo corto, sincero, sin palabras de más. Esa misma tarde volví a la casa por última vez. La terraza seguía bañada de luz. Las macetas estaban en su lugar. El sillón donde George leía el periódico aún tenía la hendidura de su cuerpo, como si el tiempo no hubiera pasado por allí. Cerré las persianas, guardé las fotos en una caja forrada de terciopelo y dejé las llaves sobre el mármol de la cocina. El agente inmobiliario vendría al día siguiente. No lloré. Había tomado la decisión de venderla incluso antes del juicio. No porque ya no la quisiera, sino porque la casa había dejado de ser un refugio. Ahora era solo un escenario donde muchos habían actuado y yo había sido el público silencioso. Al día siguiente, me mudé a un apartamento más pequeño, cerca del mar. Las paredes eran lisas, los muebles mínimos, pero el aire olía a principio. La primera noche en mi nuevo apartamento no dormí, no por insomnio. Dormí con los ojos abiertos, escuchando el silencio limpio de un lugar donde nadie. A la mañana siguiente preparé café en una cocina sin historia. Mientras lo bebía, llegó un Luis preguntó por usted. Le respondí que sí, no porque sintiera ternura, sino porque sabía que ella también estaba en ruinas intentando recoger lo que quedaba. Había sido usada, engañada, empujada a un lugar que no eligió, igual que yo. El jueves vino con el niño. Luis trajo un dibujo de una casa con un árbol y una mujer de cabello blanco. Me lo entregó sin decir nada. Estela se quedó en la puerta, temerosa. Pasa, le dije. Aquí no se juzga a las personas por haber confiado. Nos sentamos a tomar té. Hablamos poco, no hacía falta. Esa misma tarde, Melissa me llamó. Quería que la acompañara a buscar un departamento en alquiler. Me pidió ayuda con los documentos. Me pidió que le enseñara a entender sus cuentas. Lo hice sin condiciones, porque a veces reconstruir significa tender una mano incluso a quienes no supieron protegerte a tiempo. Y entonces, un sábado cualquiera, mientras organizaba mi agenda, sí, ahora tenía agenda, vi un papelito con un nombre, Elías. Lo conocí en la biblioteca del barrio, viudo, de sonrisa discreta, con manos que sabían cuándo no tocar. Había preguntado por mí después de una charla sobre literatura. No le conté mi historia, pero cuando supe que él también había perdido un hijo, entendí que no haría falta. Empezamos a caminar juntos los domingos. Al principio hablábamos del clima, después de libros, luego del miedo a volver a confiar.
No era amor de novela, no había fuegos artificiales, pero había calma. Y después de todo lo vivido, la calma también es una forma de enamorarse. La carta llegó una mañana de abril. El sobre tenía el sello de la prisión estatal y mi nombre escrito con esa caligrafía que yo conocía desde que Andrew aprendió a escribir su primer mamá. La sostuve por unos minutos sin abrirla. La dejé sobre la mesa mientras terminaba el café. Podía sentir el peso del papel, como si viniera impregnado de todo lo que ya no quería cargar. Al final la abrí. No por curiosidad, sino por respeto a mí misma. Quería estar segura de que no quedaba nada pendiente. La carta era larga, 4 páginas escritas con letra pequeña. Andrew hablaba de remordimiento, de noches sin dormir, de cómo la prisión lo había cambiado. Decía que entendía lo que había hecho, que se arrepentía. Me llamaba mamá en cada párrafo, como si esa palabra pudiera reparar el daño. Pero lo que más me impactó fue la última línea. Espero que algún día puedas perdonarme y que volvamos a ser una familia. Doblé la carta en silencio y la guardé en el fondo de un cajón que no habría seguido. No la tiré, no por apego, sino porque sabía que no volvería a leerla. Ese mismo día salí a caminar por el parque. Los cerezos estaban en flor. Vi a una niña empujando a su abuela en una silla de ruedas, riendo sin vergüenza. Vi a una pareja de ancianos compartiendo un helado. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí envidia. Sentí gratitud. Isabel pasó por casa esa tarde con los niños. Habíamos aprendido a hablarnos sin escarbar en el pasado. Me contó que había conseguido un nuevo trabajo en una escuela privada. Lisa me abrazó con fuerza y me llamó abuela Margaret. No abuela a secas. Me devolvía el nombre que otros intentaron borrar. Jugamos cartas, les preparé galletas de avena. Les conté que me había inscrito en un taller de pintura. Se rieron. ¿Tú vas a pintar?, preguntaron. Claro que sí, respondí. Las mujeres de mi edad pintamos, bailamos y, si nos da la gana, también empezamos de nuevo. Esa noche llamé a Estela. Hablamos como si fuéramos viejas amigas, aunque solo habían pasado unos meses desde aquel juicio. Me contó que Luis ya casi no preguntaba por Andrew, que había empezado a dormir sin despertarse por pesadillas, que tenía un amigo nuevo en la ES. ¿Y tú?, le pregunté. Se quedó en silencio unos segundos. Luego rió con suavidad. Yo también le dije que la entendía, que la soledad cuando colgué y me senté en la terraza, bajo la luz amarilla de una lámpara pequeña. Elías me había dejado un mensaje más temprano. Quería saber si me apetecía visitar la exposición de arte el domingo. Le respondí que sí. No porque me sintiera con él, las cosas no se sienten pesadas. No hay expectativas ni demandas, solo conversación, caminatas largas y silencios que no incomodan. Cuando le conté mi historia, no vi compasión en sus ojos, vi respeto, y eso, a esta edad, vale más que el romance. Antes de irme a dormir, pasé por el cajón donde había guardado la carta. La saqué. La miré una vez más. Luego la llevé a la cocina y la arrojé a la basura. No por rencor, por cierre. Me fui a dormir con las ventanas abiertas. Entraba una brisa suave y olor a jazmín. En mi nueva vida no hay promesas ni garantías, pero hay paz, y a veces la paz es suficiente. Lesson learned sometimes. The most dangerous lies are the ones wrapped in Sunday smiles. Margaret didn't scream. She didn't beg. She simply stood up and reminded us that growing old doesn't mean growing silent. It means knowing exactly who you are and choosing peace over permission.
Have you ever felt invisible in your own family? If this story resonated with you, even for a moment, don't walk away quietly. Leave us a comment. Your story might open someone else's eyes. And if you believe every mother deserves more than silence, subscribe to She Stories Margaret, because here we tell the stories they tried to bury, with light, with truth, and with voices that refuse to disappear. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.